Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme en este momento de formación. Estamos reflexionando sobre varios aspectos de la teología del cuerpo en miras al curso que vamos a realizar julio 21. Espero que nos puedas acompañar. Te dejo los detalles de inscripción para el curso en los comentarios. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre las herramientas intelectuales que usó San Juan Pablo II para escribir esta teología del cuerpo. Y es que si nos ponemos a estudiar algún libro de la teología del cuerpo, si escuchas alguna presentación de un experto, pronto vas a escuchar sobre el marco filosófico, sobre la filosofía de San Juan Pablo II, mencionada tanto en términos del tomismo y la fenomenología. Y quizás pensemos, ¿no? Si no estamos muy adentrados en la filosofía, que pues esto no es para nosotros, no nos compete. Pero es muy interesante el adentrarnos en este marco filosófico para entender el por qué el Papa usó en aquel tiempo estas herramientas intelectuales de apoyo para escribir sobre la dignidad humana, sobre estas grandes verdades, porque quería explicar y que pudiéramos entender estas verdades de la doctrina del destino humano, de la dignidad de la persona, de la vocación a la que estamos llamados, a través de la experiencia, no solamente una exposición doctrinal, si lo podemos poner así, pero también a través de la experiencia humana. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco de manera muy sencilla qué significan estos marcos filosóficos y cómo el Papa los unió para enseñarnos a amar a la verdad. Primero que nada, vamos a hablar del tomismo, la base objetiva. Para entender el método que usó Karol Wojtyla, vamos a hablar de este marco filosófico muy antiguo, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que muchas veces simplemente se le llama el tomismo. Santo Tomás de Aquino fue un gigante de la iglesia en el siglo XIII. Su filosofía sigue siendo, hasta el día de hoy, muy al corriente. Es el cimiento de muchas de las cosas que la iglesia enseña de manera oficial. Y para nosotros en la teología del cuerpo, ¿qué es lo que dice esta filosofía, el tomismo sobre el ser humano? Pues nos da una verdad objetiva, muy profunda y muy bella, que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Y eso va a ser muy importante para nuestras reflexiones en el curso. En el tomismo no somos como un fantasma metido en una máquina, como lo definen muchas filosofías modernas. No somos un alma como atrapada en un cuerpo de carne. Para nosotros, Dios nos creó como una unidad perfecta. Nuestra alma necesita del cuerpo para expresarse y el cuerpo está vivo, está animado por el alma. Entonces, el tomismo nos da las certezas elementales. Existe el bien, existe el mal, Dios existe, hay un orden objetivo en la naturaleza, el cual Dios diseñó y que nosotros podemos descubrir por la razón. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo usó Juan Pablo II el tomismo? Pues lo usó como su fundamento. El Papa de Polonia era pues intelectualmente tomista eh, desde sus principios. Sabía que sin esta base objetiva del tomismo, cualquier pronunciamiento, cualquier cosa que se diga sobre el amor puede desmoronarse, puede convertirse únicamente en sentimentalismo, ¿no? Entonces, esto protege la enseñanza sobre el amor de un sentimentalismo para que no se reduzca las cosas simplemente a la emoción. Pero las emociones son muy importantes, como vamos a ver en nuestro estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo no usó el tomismo? Es también muy importante saber eso. Esto es muy interesante. El Papa, que era tomista, se dio cuenta que esta manera tradicional de enseñar se explicaban las cosas pues de manera muy intelectual, muy fría, muy abstracta, como, por decirlo así, desde afuera de la experiencia de la persona. El tomismo te puede definir al ser humano como un animal racional y es una definición que está muy bien, es verdadera, pero se siente como leer un poco un manual de anatomía médica, ¿no? Un libro de medicina
que te dice con actitud científica lo que es el corazón, cuánto pesa, cómo bombea la sangre. Pero, y todo eso, una vez más, está bien, es correcto, es científico, pero un manual de medicina no nos puede explicar cómo siente uno los sentimientos en el corazón cuando sientes esa atracción para la persona humana. No, para eso necesitas otra herramienta. Y aquí es donde entramos a hablar con la herramienta del marco filosófico de la fenomenología. Y no dejemos que este término se nos haga raro. Simplemente el decir fenomenología viene de la palabra fenómeno, que significa simplemente lo que aparece, lo que se manifiesta. Y la fenomenología es, en palabras muy sencillas, es la filosofía de la experiencia humana. Es el método que se encarga de analizar las cosas no desde una definición de diccionario, como lo acabamos de decir, sino desde el interior de la conciencia humana, desde cómo el ser humano experimenta la realidad en su propio corazón. Y podemos poner un ejemplo a esto. Una vez más, usamos la imaginación para imaginarnos que un médico está dándonos una explicación científica de lo que es un abrazo, cómo dar un abrazo, el poner los brazos alrededor de la persona, la presión de la piel, de los músculos, el contacto, ni siquiera llamarle piel, llamarle la epidermis, la liberación de ciertas hormonas, oxitocina en el cerebro. Bueno, pues todo esto es mismo, es una manera de aproximar las cosas, ¿no? Pero piensa ahora en tu propia experiencia. El abrazo que le das a tu enamorado, a tu enamorada, cuando te abraza tu hijo, el abrazo de reconciliación. Estas experiencias son también reales, también tienen un significado humano profundo. Reconciliación, paz, amor, pertenencia. Entonces la fenomenología se dedica a estudiar este significado interior, ¿ok? No tanto de manera objetiva, científica, pero sí más bien ahora a través de la experiencia. Entonces pasamos ahora a reflexionar cómo usó San Juan Pablo II la fenomenología o por qué la usó. Bueno, es porque el Papa se dio cuenta en su experiencia como pastor, en su experiencia acompañando a parejas jóvenes cuando era sacerdote, se dio cuenta de que el hombre moderno, el hombre de aquel entonces y también el hombre de hoy, del siglo XXI, pues ya no acepta las cosas simplemente porque las dice una autoridad, no porque las dice el gobierno o la iglesia, esto es así y así se hace y ya, no. El hombre del día de hoy necesita que la verdad resuene en su propia experiencia. Y eso lo sabemos nosotros también en la iglesia, ¿no? Si la iglesia simplemente le dice a una pareja de esposos, pues el adulterio está mal, porque lo dice así el sexto mandamiento, bueno, pues algunas personas lo escuchan, para la mayoría, sin embargo, no le da esto tanto sentido. Lo escuchamos, pero de manera externa. Pero si usamos, como el Papa, la fenomenología que nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos, en vez de dar una norma, una imposición y decir, ¿no es verdad que nos sentimos lo que sentimos cuando reducimos a una persona, a un objeto? ¿No experimentamos una división en nuestro propio corazón? ¿No traicionamos esa confianza? Y entonces al hacer eso, Juan Pablo II realiza algo muy grande. Nos demuestra que las leyes de Dios no son caprichos caídos del cielo o cosas que se inventa la iglesia, mucho menos, sino que son grabados en lo más profundo de nuestro corazón y los sentimos en nuestras más profundas vivencias. Entonces el Papa usa la fenomenología para hacer que esta verdad objetiva de la iglesia se vuelva una experiencia subjetiva en el corazón de cada persona. Se trata entonces de la unión eh, perfecta, una gran unión entre el tomismo y la fenología. Esto es algo revolucionario que hizo Juan Pablo II, unir lo mejor de estos dos marcos
filosóficos. Tomó lo que es objetivo del tomismo, la roca firme, el fundamento, la verdad de que somos cuerpo y alma creados por Dios con un propósito, y la unió con la sensibilidad de la fenomenología, que es el análisis de lo que experimentamos en el corazón. Por eso, en la catequesis de la teología del cuerpo, el Papa no nos da pues definiciones aburridas, definiciones de diccionario, de enciclopedia. Nos invita a una reflexión, un viaje al interior de nosotros mismos a través de lo que él llama experiencias originarias, que vamos a estar nosotros repasando en nuestro curso. Nos pide que sintonicemos con la soledad originaria que todos hemos sentido, la experiencia de saber que somos únicos en el mundo y que las cosas materiales no nos llenan. Nos invita a analizar la desnudez originaria, cómo en el principio el hombre y la mujer se miraban a los cuerpos sin malicia, en inocencia, viendo en el otro, la persona, como don de Dios. Nos analiza también el pudor, por qué nos tapamos cuando sentimos que alguien nos quiere usar en lugar de amarnos. El Papa usa la fenomenología para tomarnos de la mano y decirnos, mira, examina tu propia vida, mira los anhelos de tu corazón, mira tus caídas, tus heridas, para ver cómo nuestro propio corazón, nuestra propia experiencia afirma el diseño, el plan original que Dios tenía para nosotros. Así que, queridos hermanos y hermanas, en la teología del cuerpo, San Juan Pablo II, como les comento, hace una unión entre la precisión de Santo Tomás con el tomismo y la belleza de la fenomenología para dejarnos un espejo donde mirarnos, no vernos simplemente como un animal biológico, un animal simplemente racional, pero tampoco como seres simplemente como ángeles sin cuerpo, no. Somos una persona humana, creada cuerpo y alma, y cuyo cuerpo tiene inscrito en sí mismo el lenguaje sagrado del don, de la entrega, del amor. Así que vamos a estar hablando en este curso, cuando hablemos del deseo, del matrimonio, de la pureza, no van a ser únicamente de forma teórica. Vamos a estar hablando de nosotros, de ustedes, de la experiencia, de sus historias, de las historias que Dios ha escrito en nuestro propio corazón. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Te dejo la información para que te inscribas en el curso en los comentarios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.